Hola queridos electrónicos, hoy les enseñaré y les recomendaré este instrumento multifuncional de la empresa FNURSI, que realmente tiene varias herramientas muy útiles para un electrónico. Quédate para ver el video, esto sí te va a interesar. En su página oficial FNURSI encontrarás muchos modelos de instrumentación bastante interesante para trabajar, muy enfocados en el análisis de señales y en el consumo eléctrico. El modelo que escogí es el DCO TC2, un tester digital osciloscopio portable, y el costo no está nada mal, de hecho está en oferta en un 50%, así que hay que aprovecharlo y lo estoy enviando por AliExpress. Y aunque demoró unos 30 días pasando por la aduana y el correo nacional más impuestos, valió la pena esperar por el producto. Lo primero que veo son unas herramientas como puntas de prueba lógica. Y aquí tenemos el empaque del instrumento, muy bien recubierto por cierto. Abriendo la caja tenemos una estuchera con más herramientas para testear, alguna sugerencia de advertencias del equipo, el manual que nadie quiere leer, pero si somos electrónicos amateur, definitivamente lo leeremos. Y bien embolsadito, nuestro queridísimo instrumento portable. Con este botón lo podremos encender, mostrando su carismático logo de FNURSI, y nos aparece estas dos opciones. La primera es en modo tester y el otro como función en osciloscopio. Según su manual, y al principio pensé que solo estaba en kanji, pero más adelante tenía disponible en inglés. La primera opción servía para testear una variedad de componentes electrónicos usando este zócalo de pruebas. Para ingresar a esa opción solo presionamos el botón OK. Al comienzo mostrará esta falla de análisis porque aún no hay ningún componente por testear en este zócalo. Así que traemos nuestra cajita de materiales electrónicos y empecemos a testear. Me pregunto si podemos colocar en donde sea el componente ya que estos tienen números. Tengo esta resistencia de 1 kilo ohmio. Para testear presionamos el botón Test Hold y nos sigue mostrando como falla de análisis. Según su manual debemos respetar los espacios marcados entre 1, 2 y 3. Esta vez lo colocaré en el número 1 y 3 de este sector, testeamos y ahora sí sale la información. El valor de la resistencia real está entre 975 ohmios y que está conectado en los zócalos 1 y 3 del tester, aunque este valor varía por cada testeo que se realice. A ver, con un condensador electrolítico de 1000 microfaradios, les aconsejo que este condensador se encuentre descargado y lo pueden hacer con un metal cortocircuitando sus pines. Resulta que tiene una capacidad de 1010 microfaradios y el VLUS significa el voltaje de pérdida que presenta el capacitor, que ya está algo usado. Con un capacitor cerámico de 11 nanofaradios, código 103, marca como unos 11 nanofaradios. Con un capacitor de tipo poliéster de 100 nanofaradios, código 104, al parecer analiza ese mismo valor. Bien, ahora le toca a los semiconductores diodos LED. Para esto seguiremos usando el sector de números y no los de abajo que dicen A y K, que pertenecen a las iniciales de ánodo y cátodo. Por un momento el diodo LED se enciende y mostrará el siguiente análisis, indicando que es un diodo y que tiene esta caída de voltaje, que suele ser el consumo del diodo LED. Y es que cada color en el LED, la caída o consumo de voltaje irá variando, lo cual es bastante útil a la hora de escoger un diodo LED para tus circuitos. Y si se preguntan para qué sirven entonces esas iniciales ánodo y cátodo, en realidad es para testear directamente un diodo usando un voltaje. Y en esta función tester podremos probar si un LED está en buen estado para iluminar. Ahora con transistores, como este bipolar NPN, se coloca los pines en el sector 1, 2 y 3, lo testeamos
y ya ofrece este análisis del tipo transistor que es, la ganancia que tiene, la corriente que consume entre colector y el voltaje necesario para la conmutación. Con este otro transistor sucede el mismo análisis, pero con mejores resultados de operación del transistor. Luego, este de aquí resulta ser un tiristor SCR. El siguiente componente es un poderoso MOSFET IRFZ44 y hasta nos indica la capacitancia que lleva para activarse. Vaya qué detallista es este tester, me encanta. Y por último analizamos un triac de corriente alterna, que lo reconoce al instante. También nos indica el manual que se podría medir la humedad y temperatura de unos componentes que no tenemos en este momento, pero sí es posible. También podrá medir la inductancia de cualquier componente que tuviera alguna bobina. Por ejemplo, tengo un parlante que tiene 8 ohmios de resistencia, pero no sé su inductancia en bobina. Lo coloco en 1 y 3 y me dice que es un inductor y este es su valor inductivo y también su valor resistivo, lo cual es casi exactamente el valor comercial que tengo. En este modo tester tiene otras herramientas muy útiles. Si presionas el botón menú auto, aparecen estas 4 ventanas. Para desplazarte en cada ventana, presionas el botón Test Hold. Y la que nos interesa es la segunda ventana. La primera opción dice continuidad. Para esto usamos los zócalos 1 y 2 y debemos usar estas puntas de prueba que vienen en 3 colores, pero solo usaremos 2. Los colocas en los zócalos, los presionas para abajo para que salgan las puntas de contacto y comienza a hacer un pitido indicando continuidad y mostrando un valor bajo en ohmios. Hasta podrías medir una resistencia con estas puntas de prueba y nos mostraría el valor de la resistencia en la pantalla. En la segunda opción podemos medir un voltaje externo usando este primer puerto periférico de arriba, que solo permite leer hasta 16 voltios máximo. Viene con estas terminales de prueba con caimanes y podemos hacer la prueba con pilas comunes o con baterías más grandes que no sobrepase el voltaje máximo que establece el tester. En la tercera opción podremos generar una señal digital PWM y puedo usar las mismas terminales de prueba pero conectado en el segundo puerto periférico. Yo hago la prueba con un simple diodo LED y ahí puedes enviar la señal PWM y variando en este caso la intensidad de luz del diodo LED. No es una herramienta que usaría mucho, pero está habilitada si la quieres usar. La cuarta opción sí es bastante útil y es para medir los diodos Zener. Ahora sí usamos los zócalos ánodo y cátodo para medir estos reguladores de voltaje. Esto es muy útil porque a veces compramos varios Zener y no sabemos con exactitud cuál de ellos regula tal voltaje. Y usando las puntas de prueba es bastante cómodo para testearlos. Las siguientes opciones ya son para medir la temperatura y humedad de un tipo de sensor, y la última opción sirve para calibrar las puntas de prueba del tester, cosa que lo veo innecesario ahora porque ha funcionado bastante bien. Las demás ventanas solo son de configuraciones y marca registrada del tester. Ahora vamos al funcionamiento del osciloscopio que me interesa mucho para analizar las ondas eléctricas. Debemos usar ahora esta punta lógica de prueba llamada sonda. Viene desarmado, así que observa cómo lo coloco. Y esto se conectaría en el tercer puerto periférico DSO. Esta sonda tiene 2 cables, un caimán para negativo y la punta con gancho para analizar la señal activa. En la pantalla principal muestra varios interesantes indicadores de información para el análisis, pero la mejor forma de entenderlo es hacerlo práctico. Voy a analizar este oscilador digital cuadrado con el 555. Un detalle muy importante de la sonda es que tiene este interruptor marcando 1X y 10X.
Según el manual, la posición 1X se usa para analizar señales a un voltaje máximo de más menos 40 voltios y el de 10X para un voltaje máximo de más menos 400 voltios. Mi circuito está entre 5 voltios, así que lo dejo en 1X. Colocas el caimán al negativo y la sonda debe estar donde esté saliendo la señal, en este caso por el diodo LED. Aquí claramente me saldrá la onda cuadrada, pero es porque antes he ajustado estos detalles. Con el botón OK podrás ir seleccionando los parámetros que quisieras cambiar. Primero el voltaje lo pondré entre 2 o 5 voltios. El tiempo de oscilación lo dejo en 1 milisegundo. Luego el tipo de corriente lo cambio a DC. Y aquí arriba lo dejamos en modo auto. La señal está apareciendo. Solo debo volver a ajustar el tiempo del ciclo aquí abajo. Lo subiré hasta 500 milisegundos. Y ya se estará notando la onda eléctrica más claramente en la pantalla LCD del tester. Por último, para analizar una corriente alterna, primero colocas el interruptor de la sonda en 10X. Vamos a usar un transformador cualquiera que funcione con corriente alterna. El caimán y la sonda lo coloco en la bobina principal o bobina primaria del transformador. Lo enciendo y ya estará detectando la onda alterna. Pero esto salió al instante porque lo había ajustado antes. Y de hecho es más fácil hacerlo usando este botón auto. Lo presionas y automáticamente el tester analiza la señal y lo ajusta a sus parámetros más perceptibles para ver la onda eléctrica, lo cual nos ahorraría mucho trabajo ajustando los parámetros. Y ahí mismo veremos los detalles técnicos de la señal, voltaje y frecuencia que utiliza. Y si solo quisiéramos ver la onda eléctrica, presionas el botón Test por un tiempo y desaparecen los datos, solo quedando la onda eléctrica visible. Como última herramienta interesante en el tester, tiene un receptor infrarrojo para controles remotos. Puedes usar cualquier control infrarrojo, se lo envías y automáticamente muestra los datos infrarrojos codificados del control en la pantalla, incluso mostrando datos en hexadecimal. Esto sería muy útil para usarlos en microcontroladores y automatizar circuitos, una función extra que puede ser bastante útil. El tester tiene una batería recargable de 3.7 voltios y más de 1 amperio, pero usando una carga de 5 voltios a 1 amperio máximo, y utiliza una entrada USB tipo C para realizar la carga, que en esta época es muy convencional usar los USB como puertos de comunicación y de carga. Les voy a ser sincero, me encantó adquirir este instrumento ya que es pequeño, ligero, con batería recargable y con varias funciones de mediciones muy útiles para hacer experimentos. Y aunque le faltó el amperímetro, lo cual es una lástima porque yo lo utilizo mucho, vale la pena comprarlo y es una muy buena inversión. En la descripción de este video te dejo el link del producto de la empresa FNURSY que todavía sigue con descuentos. Y si eres electrónico, pues deberías aprovechar estos productos ahora. Y como último consejo, por favor lean el manual, ya que está más completo ahí la información de este instrumento aquí mismo. Y uno que otro detalle que no mencioné en este video, porque lastimosamente se está haciendo largo este video y nadie quiere ver un video largo, lastimosamente. Te lo ha explicado Androbot y con mucho gusto nos volveremos a ver en otro video experimentando con la electrónica.